Hola, Dios te bendiga. Esta es la actualidad que tenemos. Esto es lo que vivimos. Esta es la apariencia que comúnmente tenemos ahorita. Algunos países no hacen uso de esto, pero esta es la actualidad. Para mí es un gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Carvajal, tu hermano y amigo. Saludo desde la ciudad de Chicago para decirte, no eres el único que tienes que seguir con estas indicaciones. La situación la venden cada día más y más difícil. Siempre con algunas cosas que se dicen que van a pasar, decisiones que se tienen que tomar y aún hasta los negocios que posiblemente puedan volverse a cerrar. Y ni se diga las iglesias también en estos lugares, que apenas se dio orden de que podían estar al menos con 50 miembros dentro de la iglesia o menos serían 25 personas. Pero esta es la realidad que tenemos. Pero por respeto a la palabra, por respeto a lo que voy a decir, pues tengo que quitarme esto. Ponemos por un lado. Y ahora sí. Estos somos los que realmente somos. Sin lo que el mundo quiere que nosotros utilicemos. Algunos dirán, no, yo no me sujeto a lo que el mundo dice. Bueno, son leyes gubernamentales, son leyes que han sido establecidas y Dios, pues tenemos un Dios de orden y pues tales leyes tenemos que seguirlas. La actualidad que nosotros estamos viviendo es bastante especial. Cada uno de nosotros, aparte de los problemas que tenemos, de las dificultades que tenemos que batallar con las circunstancias externas. Tenemos que salir desde acá adentro y dar un rostro a lo que está afuera para avanzar, para mostrar la esperanza y la paz que Dios pone en nuestros corazones a pesar de la tormenta, a pesar de los huracanes que podemos estar pasando dentro de nuestra familia, dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué tenemos que presentar una cara distinta? Bueno, tenemos que utilizar la mascarilla. Tenemos que cubrirnos según para no esparcir el virus, porque no se sabe ni quién lo tiene. Pero esa es la idea que han estado vendiendo. Algunos dicen que eso es falso, es una falsa epidemia. Pero falso o verdad, todo el mundo, de acuerdo a los gobiernos, de acuerdo a las ciudades, de acuerdo a los estatutos, cada quien tiene que utilizar las mascarillas. Esto me trae a la memoria algo muy interesante. Realmente estamos pasando por situaciones donde el Señor Jesús había hablado acerca de eso. El Señor Jesús advirtió acerca de algunas cosas que iban a pasar. Y una de ellas, si encontramos en lo que es Mateo, en el capítulo 24, hay una serie de cosas que el Señor está anunciando, de algunas que pasarían pronto después de su ida y otras que pasarían de acuerdo a los tiempos que se vendrían confirmando año tras año posteriores después de que nuestro Señor Jesús asciende al cielo. Y actualmente estamos viviendo una bastante incómoda, que son las pestes. Pues la Biblia habla acerca de eso, de esas epidemias, de esas cosas que se iban a levantar y es lo que estamos pasando. Pero esto no va a ser nuestro fin. Realmente eso no es el fin de la humanidad. Esto no es algo que así si bien se ve apocalíptico, no es un exterminio, aunque tal vez hayan ideas oscuras, pero lo que yo digo es como una hormiga queriendo hacer escuchar su voz a las orejas en el oído de una persona. Así son las verdades reales en la actualidad de personas que dicen que esto es una forma de poder
tratar de integrar a un gobierno mundial, pero estamos hablando de que esas ya son grandes ligas y bastante difíciles. Así que por eso hago ese uso de ese símil, de esa comparación, en decir, es como una hormiga. Estas verdades que se escuchan son como hormigas queriendo hablar a los oídos de las personas. No son mentiras, son verdades, pero a tanta gran distancia a lo que tenemos en la actualidad, que cada uno escucha y escucha y escucha, y tantas voces que hay, de que esas voces terminan diciendo de diferentes maneras, diferentes cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como personas que hemos estado congregándonos durante mucho tiempo, pero pasó esta situación en diferentes países y tuvo que cerrar las puertas de las iglesias? Otras se han venido abriendo, otras han tenido que seguir haciendo sus servicios fuera de la iglesia, en los parqueos, y así sucesivamente, unos hasta debajo de los puentes. Aquí hemos visto en Estados Unidos que hay iglesias que se han establecido haciendo sus cultos fuera, ya que no permiten las puertas abiertas, ya que no permiten que las iglesias estén abiertas, pues ellos se van a los parkings, se van a otros lugares. Y esta es una situación que está en medio de tantas situaciones políticas, de tantas situaciones de decisiones que tomarán el rumbo de los países, de decisiones que se vienen tomando desde hace mucho tiempo, personas importantes que se vienen hablando. Y si yo estoy hablando de esta manera es porque este es el mensaje que nosotros tenemos en la actualidad. Esta es la situación que nosotros estamos viviendo como iglesia. Esta es la situación que no está ajena, que no podemos escondernos en una burbuja como iglesia y decir, no, esto no va conmigo. Entonces, esto es lo que yo digo, que la cosa está así. Pero nosotros como iglesia, como miembros de una iglesia, como miembros de determinadas congregaciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas que conocemos de Dios? ¿Cuál es el rol de nosotros en medio de todas estas dificultades? ¿Qué es lo que se busca? Si grandes corporaciones, grandes nombres, como les digo, si grandes nombres quieren destruir prácticamente las culturas de los pueblos, las culturas de los países, para poder implementar ideas nuevas, para poder implementar ideas que puedan ser enseñadas a las nuevas generaciones, para dar acceso a una igualdad, le llaman todos. Pero para no ser tan específico, yo les puedo decir de que la iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, la permanencia, la perseverancia, el estar firmes en la fe, el estar firmes siguiendo los pasos de nuestro maestro, el estar firmes siguiendo las indicaciones tal cual dice la Escritura, el seguir firme creyendo a que la palabra de Dios es esto que tenemos acá y nos indica el camino, porque tal cual como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las grandes organizaciones quieren poner en una idea, pero nosotros como iglesia, créanme, nosotros como iglesia somos los que hacemos un contrapeso para que las cosas no sucedan realmente. Hay ideologías que vienen saliendo, ideologías de género, personas que vienen predicando, promulgando, enseñando y queriendo establecer ideas y queriendo enseñar esas ideas en las escuelas, en los lugares donde mandamos a nuestros hijos. Yo realmente antes no me interesaba nada de esto, pero creo que tenemos que absorber la actualidad que nosotros tenemos como miembros de una iglesia. No tenemos que estar ajenos a lo que está sucediendo en nuestros alrededores. Como iglesia iremos a adorar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
pero también tenemos un enemigo que, haciendo uso de las facultades tanto políticas gubernamentales, quieren dañar la integridad espiritual y física de la iglesia o congregaciones a las cuales nosotros pertenecemos. Y es ahí que nosotros tenemos que estar firmes, creyendo al Señor Jesús, porque una cosa que ellos no han podido lograr, la ideología de género, no ha podido lograr, ¿saben por qué? Porque nosotros somos personas que creemos a esta bendita palabra, somos personas que creemos a esto, que no estamos bajo esa forma de jerarquía, esa forma piramidal que viene desde el más grande hasta el más abajo, y que el que dice lo que dice el que está arriba, todo mundo tiene que acatar esa orden. Pero las iglesias evangélicas, las iglesias que creen en esta palabra, no trabajan de esa manera. Tú y yo somos personas que sabemos escudriñar esta palabra, aparte que tenemos personas que nos enseñan, aparte que tenemos personas como pastores, ministros, obispos y todas esas personas que predicamos de algún modo la palabra, también independientemente como miembros integrales del cuerpo de Cristo, nosotros también desarrollamos la interpretación de la Biblia y sabemos que si llega una idea que está fuera conforme a las Escrituras, que está fuera de las Escrituras, nosotros no la apropiamos, porque tal como dijo el apóstol San Pablo, que nosotros tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Esos son los tiempos que estamos viviendo, tal como lo dijo también él mismo. Tenemos que ver cómo estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, que tenemos que saber cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa es la realidad, esa es nuestra actualidad. Y me da gusto hablar de esto. Y yo venía pensando, he escrito algunos mensajes y espero que sea de bendición para aquel que esté escuchando esto y ponga atención a lo que estoy diciendo. De que hoy, si tú eres una persona que sirve a Cristo, eres de vital importancia. El enemigo querrá hacerte la vida de a cuadritos. Y para poderles decir esto, me gustaría que ahí donde están y tomaran sus Biblias y buscaran en su tiempo exacto, en su tiempo teniendo eso, que buscaran un relato donde el Señor Jesús está hablando con Pedro. Y dirán, ¿pero qué tiene que ver Jesús con Pedro? Créanme que tiene que ver mucho. Y aquí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, vuelvo a repetir, Lucas 22, versículo 31 al 34, dice de la manera siguiente: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Tomo esta palabra como referencia a lo que venía diciendo. Llegaremos a momentos y capaz se están viviendo. Tengo contactos de hermanos que están en India. Estoy hablando de personas creyentes, evangélicos, apostólicos, y muchos de ellos están siendo perseguidos. Dentro de la misma congregación hay personas que se han levantado para que no se pueda enseñar tal como se debe. Los mismos gobiernos locales están tratando de incitando a las personas
para poder dañar la integridad física de las personas. Recientemente me habían mandado una foto de un hermano que le dieron un golpe muy fatal, le dieron un golpe fuertísimo en su cabeza y le abrieron todo lo que es el cráneo de su parte izquierda. En la parte izquierda le abrieron su cabeza de tantos golpes que le dieron. Pero sin embargo Dios guardó su vida. Salió golpeado, pero Dios pudo guardar su vida, y actualmente se está recuperando. Y esto lo estoy diciendo de una forma directa porque conozco a la persona. Con él estuve platicando hace unos días. Ahora bien, si vemos todas estas situaciones, encontramos a Simón, quien le dice al Señor que lo va a seguir hasta la muerte. Hay una decisión que nosotros tomamos cuando nos hacemos cristianos, cuando nos hacemos evangélicos, cuando decidimos que el Señor es el amo y Señor de nuestras vidas, y es que estaremos hasta la muerte. El apóstol San Pablo también dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él está hablando acerca de la muerte, de la continuidad, pase lo que pase, pelear la buena batalla, y bendito sea Dios aquellos que ya han culminado sus batallas, que en medio de esta circunstancia de virus y de todo esto, muchos hermanos fallecieron, pero confiando en el Señor, y se fueron en este proceso de acostumbrarnos a la actualidad, a lo que el mundo viene haciendo, a las circunstancias que vienen sucediendo. Pero caigo a Pedro, que así como él dijo, no, hasta la muerte te voy a seguir. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque llegará un momento en que, así como le dijo el Señor Jesús a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos. Y no está hablando solamente a Simón. Él le está diciendo a Simón, pero le está haciendo referencia a todos. Dios, ahí mismo el Señor Jesús le está diciendo, Pedro, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La iglesia está pasando el proceso, y muchos entrarán en ese enfriamiento por la falta de asistencia. Se hará fácil llevar una vida tan cómoda desde la casa. Si quiero voy a la iglesia, y la justificación más grande que va a hacer es que habemos mucho ahí. Pero te puedo decir, tenés que darte cuenta que estamos en ese proceso donde estamos siendo zarandeados, donde la fidelidad, donde el amor a Dios tenemos que mostrarlo día con día, donde tenemos que marcar la diferencia, donde tenemos que hacer las cosas correctamente, donde tenemos que luchar por mantenernos firmes. Y cuando pase todo este embrollo, tenemos que caer a nuestra mente y decir, bueno, es cierto, hemos sido zarandeados, pero tenemos que volvernos a reagrupar, tenemos que volver a solidificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que avanzar, tenemos que enseñar, tenemos que predicar, tenemos que hacer todo cuanto sea posible, anunciar el nombre de Jesucristo, porque la vivencia, porque una iglesia se conforma por personas que son llamadas al evangelio, que son personas que son llamadas y traídas acá adentro. Una iglesia es así como se forma, y si nosotros no anunciamos el evangelio a pesar de todas las circunstancias que están pasando, si no lo anunciamos, la iglesia no tendrá fuerza. Y ustedes, así como yo, tenemos que hablar la verdad, y tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que hacerles entender a las personas que se acerca el momento clave, que se acercan grandes cambios que ya se vienen dando. Y hablando un poco de esto, se vienen haciendo cambios y hay planes. El año pasado había algo que se reunieron en África, las grandes potencias, grandes hombres, a hacer la agenda global. ¿Qué sucederá dentro de los próximos 10 años? Créanme, la intención de dañar a nuestros países latinoamericanos,
dañar la cultura misma y la integridad misma de los países desde adentro, tratar de dañar a la familia, tratar de llevar una nueva idea a las familias, donde se vea como normal el pecado, donde se vea como bueno todo lo que está sucediendo, que culturalmente las personas que desean tener una vivencia del mismo sexo puedan ser normal dentro de las familias, que se comiencen a formar familias, supuestamente familias, en la unión legal de personas que conforman el mismo sexo. Ese es lo que están tratando de dañar. Y este es el mensaje que nosotros tenemos, esta es la vivencia, esta es la actualidad que nosotros tenemos. Sal de esa burbuja. No solo tú tienes ese problema, estás pasando por dificultades, pero hay dificultades más grandes fuera de tu casa, fuera de tu hogar, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Hay problemas políticos, hay problemas de todo eso, pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que hizo el Señor Jesús. Oren, orad y velad para que no entréis en tentación. Pidan, oren. Nosotros tenemos que integrarnos, tenemos que orar al Señor, tenemos que seguir al Señor, tenemos que echarlas todas al Señor. Tenemos que anunciar su palabra, tenemos que humillarnos delante de Él y seguir siendo la iglesia que tenga la sal. Y que seamos luz todavía, no perdamos el sabor de la sal para que no seamos desechadas y holladas por las personas. La iglesia tiene que tener su valor e integridad.